Presentamos tres situaciones muy importantes que debes recordar donde una función no es derivable en un punto de su dominio. Bueno, antes de presentar esas situaciones, recordemos que si tenemos x sub 0 un punto del dominio de f, pues la derivada en ese x sub 0 es el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido por h. Bueno, la función es derivable si existe este límite y es un número real, y entonces la derivada es el resultado de ese límite. Ya sabes que la interpretación geométrica es que cuando la función es derivable en x sub 0, pues su derivada, ese límite, pues mide la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto x sub 0 f de x sub 0. ¿Vale? Entonces, una primera exigencia que se hace para x sub 0, cuando se quiere hablar de la derivabilidad de la función en x sub 0, es que x sub 0 sea un punto interior del dominio de f. ¿Eso qué significa? Pues que existe un entorno de x sub 0 que forma que ese entorno está dentro del dominio de f. Y bueno, en particular, si tú tienes que x sub 0 es un punto interior, entonces puedes aproximarte a x sub 0 con puntos del dominio distintos de él, tanto por la izquierda, con valores menores que x sub 0, o por la derecha, con valores mayores que x sub 0. O sea, que cuando hablamos de derivabilidad de x sub 0 es un punto interior y por lo tanto puedes aproximarte a x sub 0 por la izquierda y por la derecha. Luego puedes considerar aquí los límites laterales, ¿vale? Puedes considerar el límite cuando h tiende a 0 menos y el límite cuando h tiende a 0 más. Entonces, aquí, pues esos límites laterales son las derivadas laterales. Entonces, ¿cuándo la función es derivable? Pues cuando existen los laterales, o sea, son números reales y coinciden, ¿vale? Eso ya nos está dando una situación donde pues una función no va a ser derivable en un punto, que va a ser que existan las derivadas laterales y no coincidan, ¿vale? Pero existe una situación que podemos denominar más primitiva, donde la función no es derivable en un punto, y existe una situación que quizás no tengas ahora en cuenta, donde la función tampoco es derivable, pero que nosotros vamos a ver aquí. Entonces, bueno, vamos a borrar esto y vamos a entrar ya con esas tres situaciones. Y lo primero, tenemos que recordar un resultado que se obtiene pues, casi de inmediato, es el primer resultado que se da cuando se define que es una función derivable en un punto, ¿no? Que es pues que toda función derivable en un punto es continua en ese punto, ¿eh? Si f es derivable en x sub 0, entonces se tiene que f es continua en x sub 0. ¿Vale? Entonces, si tú llamas a esto p y a esto le llamas q, aquí lo que tenemos es P implica Q, y si tienes unas nociones muy básicas de lógica, pues tú sabes que si tienes P implica Q, también se cumple no Q implica no P, ¿vale? Eso es lo que se conoce como el contrarrecíproco, ¿no? O sea, P implica Q es cierto, luego no Q implica no P también es cierto. O sea que si una función no es continua en x sub 0, automáticamente no es derivable en x sub 0. Y ahí tienes una primera situación donde una función no es derivable en un punto, cuando no es continua en dicho punto. Si no es continua en el punto, automáticamente y sin hacer nada, no es derivable. Pues este primer caso, que se tiene de aquí, pues sería eso, pues una función, ¿vale? Pues vamos a poner aquí f, ¿no? Aquí tenemos un x sub 0, pues imagínate que la función hace así, llegas aquí, aquí tienes la imagen y pues aquí pues tienes un salto, como puedes ver, finito, o sea que tienes en x sub 0 una función que no es continua porque los límites laterales en x sub 0 no coinciden, el límite por la derecha quiero decir, y el límite por la izquierda, y por lo tanto no es continua esa función en x sub 0. Y como no es continua, automáticamente no es derivable. F no es derivable en x sub 0, y no hay que hacer nada, continua, ¿vale? En x sub 0. Todo esto en x sub 0. Primera situación. La segunda situación, pues que existan los límites laterales, o sea,
del límite cuando h tiende a 0 de f de x u 0 más h menos f de x u 0 partido por h, o sea, existan las derivadas laterales y no coincidan. Esa sería la segunda situación y ya sabes lo que ocurre ahí, ¿no? Bueno, la función que se ve inmediatamente, además es un ejemplo de una función continua en un valor, pero no derivable en ese valor, pues es el valor absoluto. Si tú consideras f de x igual al valor absoluto de x, pues la representación gráfica te quedaría algo así, ¿vale? Hace así y hace así, ¿vale? Entonces, en este valor, en 0, pues se tiene que la función es continua, pero no es derivable. Y lo que está ocurriendo ahí, pues es que tienes una arista. Entonces, el segundo caso donde tienes una función que no es derivable, y yo creo que es el que todos recordáis más fácilmente, es cuando la función, la gráfica, presenta una arista. O sea, si tocas ahí, te pinchas, ¿vale? Y un tercer caso que quizás, pues, oye, no hayas visto o no hayas pensado en él, es cuando tienes que en el punto en cuestión la recta tangente es vertical. Y esto se presenta, por ejemplo, para la función f de x igual a la raíz cúbica de x, ¿vale? Entonces, para esta función, pues tú tienes que la representación gráfica hace así, una cosa así, y aquí pues se pega al eje, se pega al eje, se pega al eje, se pega al eje, incluso se confunde con el eje mucho, sí, y hace así. Entonces, en este valor, en 0, ¿ves? Lo que está ocurriendo es que la recta tangente te queda vertical. En ese caso, el límite que tienes ahí, el límite cuando h tiende a 0 de f de, en este caso, 0 más h menos f de 0 partido por h, pues eso te queda infinito, ¿vale? Entonces, f no es derivable en x igual a 0. Entonces, estas serían las tres situaciones que yo quería aquí resaltar y que debes recordar. La primera, que la función no es continua y automáticamente no es derivable. La segunda, que la función es continua, pero ahí se presenta una arista, ¿vale? Si tocas te pinchas, ¿vale? Y el tercer caso, pues cuando tienes la recta tangente a la gráfica de la función en el punto en cuestión vertical. En ese caso, pues tienes que la función tampoco es derivable. Y bueno, ahora voy a hacer un pequeño comentario sobre la no derivabilidad de una función que viene dada por una expresión y las tablas o la tabla, ¿no?, de derivadas, las derivadas que tienes que aprender de memoria. Y bueno, prácticamente todas las funciones que vienen dadas por una expresión son funciones derivables en todos los puntos del dominio, que es donde se considera la derivabilidad. ¿En qué valores del dominio pues, se tiene que la función no es derivable? Si viene dada por una expresión y si miras la tabla esa de derivadas, pues cuando la expresión que obtienes aplicando la fórmula de derivación pues no tiene sentido en el punto en cuestión. Por ejemplo, si tú consideras esta función f de x igual a la raíz cúbica de x, pues tú esto lo puedes derivar, pues pones x elevado a un tercio y entonces pues ahí puedes derivar como x elevado a n, ¿no? Entonces la derivada te queda un tercio x elevado a un tercio menos 1, o sea, un tercio x elevado a menos 2 tercios, el x te baja abajo. Entonces la expresión que obtienes, claro, cuando x vale 0, se te anula un denominador, entonces no tiene sentido. Entonces, si esa expresión que se obtiene aplicando las fórmulas de derivación en un punto pues no está definida, pues se tiene que la función no es derivable en ese punto, ¿vale? Pero ya te digo que para el caso de f de x igual a la raíz cúbica de x, pues eso, pues lo que está ocurriendo gráficamente es esto que estoy indicando aquí. Así que ya sabes, recuerda estas tres situaciones, y esos son casos fundamentales donde una función no es derivable en un punto.